Bendiciones a todos. Ever Aguilar les saluda. El día de hoy estoy muy agradecido con Dios, con nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre, aquel que entregó su vida allá en la cruz del Calvario. No tengo forma de agradecerle a Él por las maravillas, por las bendiciones, por las oportunidades que Él me da. Y yo sé, así como lo está haciendo en mi vida, lo está haciendo en la de usted también, donde se encuentre. Y si aún no tiene ese contacto directo con Él, levante una oración a Dios, hable con Él. El día de hoy nos encontramos para poder compartir la palabra de Dios. Hay algo que vi bastante necesario e importante en mi vida y pienso que en la vida de muchas personas también es necesario esta palabra, porque necesitamos saber cuál es el fundamento principal de nuestra vida. Hace años trabajé en la televisión como camarógrafo y un periodista me decía, bastante anciano el periodista, y me decía: sabes, Ever, los seres humanos nos creemos tan fuertes, nos creemos un Hércules, pero si en este momento una persona musculosa se cae o solamente se da un pinchazo con una aguja aquí en esta parte, no es nada, me decía, puede morir al instante. Entonces me hizo pensar, y es más, esta persona no era cristiana, no conocía a Dios, una persona muy religiosa, pero tenía un concepto claro de que el ser humano necesita de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la palabra con el título El patrón de Dios para el progreso. ¿Qué necesitamos en nuestra vida para progresar como cristiano? Porque muchas veces en muchas iglesias se nos enseña de que un poco más debemos vivir con un espíritu de conformismo, un espíritu vago de vivir arrastrados. Pero la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es más que eso. Estamos para dar y no para recibir. Estamos para ser ejemplo delante de las personas. El patrón de Dios para el progreso. ¿Sabes? La iglesia de Jesucristo no es inmóvil. Siempre está en movimiento. Su objetivo principal es la evangelización del mundo. Lo siguiente se podría llamar el patrón de Dios para el progreso. Progreso por medio de la cooperación. Segunda de Corintios 6:1 nos dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Sabes, Dios, desde el primer momento que vinimos aquí
o a la iglesia o le recibimos a Él, nos dio la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con las personas que no conocen. Y si no lo hacemos directamente, lo hacemos con nuestros ejemplos, con la vida, la calidad de vida que llevamos. Marcos 16:20 nos dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hebreos 2:4 nos dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La ayuda espiritual es esencial para la conquista espiritual. No basta con ir a la iglesia y pensar que todo está bien o pensar que por ser cristiano o llamarnos entre comillas cristianos, estamos bien. Necesitamos dialogar todos los días con Dios, conversar con Él, pedirle lo que necesitamos para hacer las cosas correctas. Progreso por medio de la predicación. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estaba estudiando un tema sobre la palabra de Dios y hablaba que para mucha gente las cosas de Dios es locura o son cosas que no les sirve. Y suele pasar esto porque no conocen a Dios. Y nosotros como cristianos estamos en la obligación de compartir, de hablarle, de entregarle algunos tratados. Y la pregunta en este momento sería, ¿estamos haciendo algo de ello? Usted tiene la respuesta a ello. En Hechos 8:4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En Mateos 9:35 nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hace como 20 años atrás, era muy niño yo. Mi madre había adoptado a una bebé, pero pasó un accidente y la niña no estaba muy grave. De un pueblo lo pasaron a la capital, pensando que ahí podían hacer algo, y ahí murió la niña. Pero antes que muriera la niña, mi madre la llevó a cierta iglesia. ¿Y sabes lo que pasó allí? Para poder buscar o darle la sanidad, estaban cobrando. Sabes, Jesús nunca cobró por una oración. Jesús nunca cobró por una sanidad. Estas cosas no se negocian.
La niña desapareció, murió y el centro de salud o el hospital nunca entregó el cuerpo. Nunca supimos de ella. Yo pienso que si en esa iglesia o en cualquier otra hubieran orado por ella, pienso que Dios pudo haber hecho el milagro, porque había una persona que estaba con las ganas de que Dios hiciera el milagro, y era mi madre. Progreso por medio de la oración. Mateo 9:36 a 38 nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En el mundo, en la tierra, necesitamos más personas que estén interesados, que estén comprometidos con las cosas de Dios para que puedan llevar la palabra, llegar a ellos, no metiéndole miedo, sino hablándole de amor. Recuerda que Jesucristo jamás metía miedo a las personas para que vinieran a su redil. Él siempre les hablaba con amor. Marcos 11:22 a 24 nos dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo aquel que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchos cristianos oramos por sanidad, oramos por necesidad y nos levantamos como si no le hubiéramos pedido y no le creemos a Dios lo que le estamos pidiendo. Y eso es lo más triste, porque decimos que Dios va a hacer un milagro. ¿Y con qué ejemplo podemos pregonar o invitar a otras personas a que vengan a redimir de Dios? ¿Sabes? La mejor prédica que uno puede hacer es con el ejemplo, con la experiencia que tiene el día a día con Dios. Si no, usted y yo o cualquier otro cristiano solo seremos teorías y no prácticos. La oración según la voluntad de Dios trae la victoria. Siempre es victorioso. Dios nunca fue, o Jesucristo nunca fue perdedor. ¿Acaso perdió en la cruz del Calvario? Cuando el diablo creía que había ganado y Jesús resucitó al tercer día, ¿acaso perdió? No. Primera de Juan capítulo 15 versículos 14. No, Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Según su voluntad, pedí las cosas correctas. Cierta vez, hace muchos años, un joven, estuvimos conversando con él, y este joven se había enamorado de una persona que tenía pareja. Y un cristiano en su ignorancia le dijo: si tú te acercas a Dios, Dios te lo puede dar. Y pienso que Dios no puede romper un hogar para ponerlo a otro lado, a la mujer o al hombre. Eso no puede pasar. Pero es lamentable no estar informado, no estar llenos del Espíritu Santo, y que las personas hagamos o digamos las cosas como nos parecen por conveniencia.
y a Dios no podemos utilizarlo por conveniencia, porque Él lo sabe todo. ¿Qué podríamos esconder? No hay nada oculto. La evangelización del mundo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios desde el concepto de la palabra de Dios, sin salirnos de la verdad. Aquí está la verdad. Cuando estaba estudiando, un joven me tocó hacer una presentación sobre religión. Y en mi grupo éramos 4 y yo estaba exponiendo, pero antes de exponer empezamos a estudiar el tema y empecé a hablar sobre las cosas de Dios. Y un joven empezó a preguntarme, y este joven era agnóstico. Entonces, antes de unos 30 segundos antes de salir para hacer la presentación, el joven me dice: ¿y tú qué me recomiendas que yo haga para saber más? Lee la Biblia. No, no, pero no puedo hacer eso porque tú me dices. Entonces leo como cultura general, para que sepas la verdad. Si tú puedes leer cualquier otra cosa o otros libros, ¿por qué no puedes leer la Biblia? Sabes, no podemos cerrarnos a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Progreso por medio de la paciencia. Santiago 5, 7 y 8. La respuesta es decir, la respuesta se demoró en el caso de Abraham, por ejemplo, y de Daniel. Pero llegó la victoria en el momento que Dios quiso. Nunca voy a olvidar, estuve orando por una cocina y pensé que podía llegar una semana, pero pasaba más o menos 3 meses, me llegó la cocina, de acuerdo a lo que yo pedí. Claro, Dios no me lo envió pues como creen ahora la Navidad que pasó, ¿no? El famoso Santa Claus, ¿no? Que viene y va a entrar por la chimenea, ¿no? Dios utiliza medios que a Él le parecen y te lo da. Progreso por medio de la perseverancia. 1 Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro Padre celestial trabajó en el Señor, no es en vano. Es decir, sabemos que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Salmos 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El obrero es recompensado según su fidelidad, no los resultados. El obrero, toda persona que hace las cosas correctas en las cosas de Dios, llevando la palabra de Dios, siempre será recompensado según nuestra fidelidad, no los resultados. Progreso por medio de la alabanza. Segunda Crónicas 20, 17, 22. La alabanza denota fe, y la fe es victoria. Primera de Juan 5, 14b. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Progreso por medio del personal. Romanos 10, 12 y 15. Pueden leer ahí lo que dice la palabra de Dios. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Jesús pidió específicamente que oremos por los obreros. Si seguimos el patrón de Dios, tendremos segura la victoria. ¿Estamos orando por nuestros pastores? ¿Estamos orando todos los días para tener un contacto directo con nuestro Dios?
Y lo que pedimos a Dios en oración, ¿estamos creyéndolo? Recuerda que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si no estamos leyendo la palabra de Dios y no estamos en contacto con Dios, simplemente tenemos el título de decir que somos hijos de Dios, pero en la práctica no lo somos. Si no estás en contacto con Dios, te exhorto, te insto, te aliento a que te acerques a Dios y que Él haga el milagro en tu vida para que puedas compartir así la palabra de Dios. Aprendamos a orar, aprendamos a diezmar, aprendamos a ofrendar, porque eso es parte de la palabra. Mucha gente y muchos cristianos he escuchado decir, pero el diezmo era para la gente antigua porque está en el Antiguo Testamento. Les comento que la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre y nunca va a pasar de moda. En ese caso el Antiguo Testamento se debería romper y quedarnos con el Nuevo Testamento. ¿Y para qué tenerlo, no? Si no sirviera, ¿cierto? Si no conoces a Dios, te invito a conocerlo y repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. He escuchado tu palabra y he aprendido, Padre Celestial, que tú eres la parte fundamental, principal para la vida del ser humano. Te ruego en el nombre de Jesús, me recibas como hijo tuyo y escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, no importa que estés en el país que usted se encuentre, visita una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Agradecer por tu tiempo, por el espacio prestado, por tu confianza, por escucharme. Gracias y muchas bendiciones. Desde la distancia les mando muchos abrazos en el nombre de Jesús. Que sean bendecidos y prosperados. Para cualquier oración, por favor, contáctenos. Tenemos un grupo de oración de hermanos que están orando y tenerlos ahí. Gracias una vez más. Bendiciones para todos y Ever Aguilar estuvo con ustedes. Hasta pronto.